Ragnar Lodbrok, el vikingo más grandioso en la historia de los nórdicos, es un ser extremadamente complejo y fascinante, lo que podríamos llamar una mente demasiado grandiosa para una vida tan pequeña. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Ragnar no es en realidad un héroe, sino únicamente un hombre intentando demostrar que no era insignificante? No conquistaba reinos por ambición, sino por validación y por temor a sentirse pequeño. Y lo más incómodo es esto: si Ragnar hubiera tenido paz interior, probablemente nunca hubiera salido de su granja. Hoy vamos a analizarlo psicológicamente, de manera cronológica y sin romantizarlo. Te diré exactamente qué lo hizo grandioso, pero también qué lo volvió peligroso para la gente que lo amaba. Conocemos a Ragnar como un granjero, pero rápidamente podemos notar que algo le sucede. Simplemente no acepta su lugar en el mundo y esto es una incomodidad existencial. Mientras otros están satisfechos con sobrevivir, él se pregunta, ¿de verdad esto es todo? Incluso podemos recordar lo que le comenta a su hijo Björn. Odín sacrificó un ojo para adquirir conocimiento, pero yo sacrificaría mucho más. Y cuando alguien se siente de esa manera, existen dos posibles caminos. O encuentra su propósito en la vida, o se quiebra intentando encontrarlo. En un minuto entenderás por qué su grandeza nace de una herida interna. Ragnar no solo quiere botín. De hecho, podemos ver que la riqueza es lo que menos le interesa. Lo que él añora es cambiar el destino de su pueblo, o al menos eso es lo que él piensa. Buscar algo más allá del oeste no es un capricho, sino una idea visionaria, y psicológicamente podemos observar muchas cualidades poderosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, podemos ver planeación a largo plazo, un pensamiento creativo, valentía cognitiva ya que se atreve a imaginar e intentar algo que nadie más siquiera consideraría posible, y una alta tolerancia al riesgo con un propósito. Ragnar Lodbrok no inspira imponiendo su autoridad o imponiendo por miedo, sino que inspira porque ve más allá de las limitaciones y posibilidades que el mundo le ofrece. Esta visión no es únicamente liderazgo, sino una forma de decir, mírenme, yo sí soy distinto al resto. El problema es que cuando alguien construye su identidad en ser diferente, el día que fracasa, se derrumba por completo. Ragnar tiene un carisma muy peculiar. Él engancha vendiéndote una idea de destino compartido, y la gente que lo sigue siente que al estar con él, sus vidas tienen significado. Esto déjenme decirles, amigos míos, que esto es liderazgo genuino, pero también es algo muy peligroso. Cuando te conviertes en el símbolo de un futuro brillante, tu ego se empieza a formar y alimentar de esa idea, y aquí es cuando en Ragnar nace un conflicto interno clave. En vez de querer ser líder, comienza a necesitar serlo para sentir que su vida tiene propósito. Aquí llegamos a uno de los puntos de inflexión en su vida: su amistad con el monje Athelstan. Su vínculo con él es una prueba de que Ragnar no es un bárbaro plano. Ragnar pregunta, duda, aprende y se interesa. A esto es a lo que llamaríamos madurez mental, la capacidad de tolerar contradicción sin desintegrarse, pero también nos revela algo muy íntimo sobre sí mismo. Ragnar busca en Athelstan algo que él no tiene, un sentido de espiritualidad estable. Y cuando pierde ese espejo, algo dentro de Ragnar se rompe para siempre. Ahora analicemos su situación familiar. Ragnar ama a su esposa Lagertha y a sus hijos Björn y Gyda, pero podemos ver un patrón claro. Cuando la relación le exige estabilidad, él se inquieta, y esto, amigos míos, es a lo que llamamos apego evitativo. A Ragnar le cuesta sostener una rutina emocional ya que lo siente como una prisión. Se siente más vivo durante el conflicto que cuando está en calma, y se aísla cuando le toca ser simplemente humano. Como su identidad
está basada en ser el vikingo visionario y conquistador, estar en casa implica ser alguien sin recibir aplausos y eso lo hace sentir vacío. Y ahora verás cómo esta incapacidad de quedarse quieto termina destruyendo lo que más quería. Cuando conoce a la princesa Aslog, inmediatamente le atrae. Sabe que tiene algo seguro en casa, una esposa que lo ama, hijos que lo quieren y admiran, y todas las riquezas, posición y fama que pudiera desear. Pero nuevamente, esto no es suficiente para él. Necesita seguir sintiendo esa adrenalina y la decisión de tener intimidad con la princesa Aslog sería lo que terminaría destruyendo su relación con Lagertha y en ella y su hijo Björn abandonándolo. Esto es claramente un indicio de un patrón autodestructivo, claramente en desarrollo, y eso tendría consecuencias a futuro. Ragnar empieza a creer profundamente en su excepcionalidad y a veces tiene razón. Es más inteligente que la mayoría, lo pudimos ver muchas veces. Pero el riesgo aparece cuando esa inteligencia se convierte en una especie de permiso interno. Si yo soy el visionario, entonces mis decisiones están justificadas. No es el narcisista de espejo, sino un narcisista de destino. Y este tipo de narcisismo es el más difícil de detener, porque se siente necesario. Y ahora viene el punto de inflexión más grande de su historia: su derrota en París. Hasta ahora, Ragnar, con todos sus trastornos, solo conoce victoria tras victoria, hasta que eso cambia. Cuando es derrotado en Francia por su hermano Rollo, podemos darnos cuenta que no sabe vivir cuando no gana, y aquí comienza su colapso emocional. Podemos ver que Ragnar se vuelve apático, irritable, claramente se siente más vacío que nunca, comienza a aislarse y entra en un ciclo autodestructivo para finalmente recurrir al abuso de sustancias para anestesiar las voces en su cabeza. Esto no significa que Ragnar se volviera débil, sino que su identidad, basada en la grandeza, ya no le funciona, y lo que termina destruyéndolo no son sus enemigos, sino la vergüenza que siente. La vergüenza es un asesino silencioso, amigos míos, y no hay que confundirlo con la culpa. La culpa nos dice, hice algo malo, pero la vergüenza dice, yo soy algo malo. Cuando Ragnar pierde su imagen construida a base de victorias, ya no quiere que lo vean, se esconde, se aísla y finalmente desaparece. No porque quiera hacerlo, sino porque seguir viviendo en Kattegat le recuerda la humillación que sufrió a manos de su propio hermano. Y finalmente llegamos a uno de los momentos más tristes de toda esta historia: la muerte de Ragnar Lodbrok. Podemos ver que Ragnar realmente desea morir. Se nota cansado, pero quiere que su muerte signifique algo. En su mente, si muere como un símbolo, entonces finalmente puede recuperar el control de su narrativa, y esto es algo grandioso, pero también trágico a la vez. Lo admirable de esto es su inteligencia para transformar el final en un legado, también su capacidad estratégica incluso en la pérdida, y su conciencia del impacto que su muerte tendrá en sus hijos y en la historia de su pueblo. Ahora, lo oscuro de esta situación es algo bastante triste. Ragnar necesita morir para sentirse completo, como si la vida sin grandeza no mereciera ser vivida. Podemos ver que llega a entender esto parcialmente. Cuando vemos la escena en la que va camino a Francia, bajo los efectos de sustancias, ve a Lagertha y a sus 2 hijos en la granja que alguna vez tuvieron, y expresa que desearía nunca haber salido de esa granja, dándonos claramente a entender que a pesar de todo lo que logró, finalmente descubrió que desde un principio tuvo todo lo que necesitaba para ser feliz. Ragnar nos obsesiona porque es una verdad incómoda. A veces la grandeza nace de una herida, y a veces el éxito es solo una forma elegante de huir del vacío existencial. Y claro, no le vamos a quitar su mérito ni el legado tan brillante que dejó para su pueblo. Ragnar fue un gran ser humano,
que como todos, tiene sus propias heridas y sus propios fantasmas, derivados de trastornos no tratados. La pregunta aquí es, ¿cuánta grandeza admiramos que en realidad es una búsqueda desesperada de validación? Si te ha gustado este video, apreciaría muchísimo que me apoyaras con tu like y que comentaras qué opinas de este gran personaje. ¿Acaso te sentiste identificado con él? ¿Has estado buscando grandeza solo para llenar un vacío o porque realmente la añoras? Se despide de ti tu fiel amigo y servidor, Tadilon97. Muchas gracias y excelente noche.